Muy buenas tardes. Otra vez quiero pedir disculpas a todas aquellas personas que ya se habían conectado con nosotros. Tuvimos una interrupción ahí con el programa, pero vamos a volver a empezar desde el principio. Quiero decirles que hoy vamos a estar hablando del uso de los dones espirituales aquí en la iglesia. No solo en esta iglesia, pero en todas las iglesias, porque se ha dado mucha énfasis en el don de lenguas, que a veces podemos dañar a muchas personas o desanimar muchas personas dentro de la misma iglesia cuando les decimos que usted no está bautizado por el Espíritu Santo si usted no habla en lenguas. Es muy necesario que usted y yo estudiemos las escrituras, porque yo pude ver que en todo el capítulo 14, hermana Alicia, el apóstol Pablo se encargó de instruir a la iglesia aquí en Corinto, y esto está sucediendo hoy en el tiempo de nosotros en muchas iglesias, que a veces nosotros queremos interpretar la palabra como nosotros queremos y realmente no estamos poniendo a Dios primeramente o pidiéndole el discernimiento, porque lo que yo puedo entender aquí, que el amor prevalece sobre todas las cosas. Y los dones espirituales sí son importantes, pero son para edificar la iglesia. No es para que nosotros nos gloriemos de ellos. Si usted o alguien más tiene un don, pues gloria sea al Señor. Y reconocer que un don significa un regalo no merecido. Usted y yo no merecemos nada. Si fuera, es Dios que a Él le ha placido darnos esos dones, pero no es para que nos gloriemos, es para darle a conocer al mundo que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, porque la Biblia nos dice que Dios dio su vida por nosotros cuando nosotros éramos pecadores. Él no nos busca cuando ya nosotros creamos que estamos limpios, porque eso es lo que sucede en el tiempo de hoy, que hay muchas personas que dicen, no, es que yo no me siento limpio para ir a la iglesia, o yo siento que todavía uso drogas, o yo todavía bebo, o yo todavía hago esto y lo otro, pero voy a esperar cuando yo ya esté limpio, entonces yo voy a ir a la iglesia. Y eso no es así, hermana. El Señor nos dice, Él nos dice con el amor que Él tiene, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. El Señor murió por ti en la condición en que tú estás, porque Él sabe nuestra condición. Él sabe que somos carnales y que nos equivocamos. Y lo que yo pude ver aquí en esta carta que Él escribió a la iglesia en Corinto es que esta iglesia era una iglesia problemática. Sí. Una iglesia tenía problemas de doctrina. Problemas de doctrina y divisiones, porque ellos decían, no, que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. Y la verdad que no debe de haber divisiones en la iglesia, ni porque usted tenga el don de sabiduría o el don de lenguas o el don de sanidad, creernos más, porque sobre todas las cosas tenemos que mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Y yo pienso, hermana, que eso es lo más importante. El martes estuvimos hablando acerca de los dones espirituales, porque es necesario que la iglesia se dé cuenta cuál es la voluntad de Dios con referente a estos dones. Y vamos a leer un versículo en Corintios capítulo 13, del 1 al 3, donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor prevalece. Pero hoy vamos a estudiar en el capítulo 14. Este solo es una introducción del tema que nosotros vamos a hablar en esta tarde. Por favor, yo respeto su opinión. Si usted tiene algún mensaje o una opinión acerca del tema, mándenos su opinión. Yo quiero decirles a todos aquellos que nosotros estudiamos la palabra, no somos doctoras en teología, predicamos lo que Dios nos da, hermana Alicia. Aunque parezca sencillo para usted,
nosotros estamos agradecidas con el Señor por este privilegio, porque no somos locutoras, pero aquí estamos para la honra y la gloria de Dios, porque queremos dar lo que Dios nos da, y es muy necesario que nosotros salgamos de nuestra ignorancia, y la única manera que lo vamos a hacer es escudriñando las Escrituras, porque ellas son las que nos guían a la verdad. Hoy es jueves, tenemos reunión aquí en la iglesia, así que si usted no tiene dónde congregarse, únase con nosotros. Mañana viernes los jóvenes tienen reunión, y el domingo aquí a las 10 de la mañana. La dirección de la iglesia es 500 West Hippochi Avenue. Estamos aquí en La Belle, así que lo esperamos. Estamos aquí frente al City Hall. Ya la hermana ya había orado antes, así que vamos a entrar directamente al tema. Sí, vamos a leer en nuestra cita bíblica en Primera de Corintios, el capítulo 14, y vamos a comenzar con el verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Aquí estamos viendo cómo comienza en el verso 1 el capítulo, y lo primero que encontramos aquí dice, seguid el amor. Y anteriormente en el capítulo 13 estábamos viendo que dice que si nosotros tuviésemos profecía y entendiésemos todos los misterios y toda ciencia, y si tuviésemos toda la fe de tal manera que trasladásemos los montes, pero no tenemos amor, nada somos. Y entonces nosotros venimos a traer hoy aquí como cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y estaba en debate con los fariseos y con los judíos de aquella época, y estaban preguntándole entonces qué iba a pasar con la ley y con el gran mandamiento de la ley. Jesús les explicó y les dijo que habían dos mandamientos de los cuales dependía toda la ley y los profetas. Y estos dos mandamientos están basados en el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el programa anterior estuvimos viendo el capítulo 13 y nos menciona esto de que si hablásemos y tuviésemos todos esos dones, pero no tendríamos amor, no éramos nada. Y en el 13:8 nos dice que el amor nunca deja de ser, que las profecías iban a acabar y que iban a cesar las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor iba a permanecer. Nosotros hoy queremos hacer un énfasis en los dones espirituales, porque aquí nos está instando a los dones espirituales, a cómo debemos manejar los dones espirituales dentro de la iglesia. Pero lo primero que nos dice es seguir el amor. Le está dando una importancia, porque sabemos que si nosotros cumplimos con aquellos dos mandamientos, entonces nosotros haríamos las cosas ordenadamente en la iglesia, le diéramos paso a los hermanos, no estuviéramos murmurando si aquel hermano tiene el don de lengua, si aquel hermano está diciendo una profecía, o si aquel, mira que él está con el don de sanidad. Estaríamos tan unidos y tendríamos todos estos valores que tiene el amor, que el amor todo lo cree, y todo lo espera, amén, y todo lo sufre. Amén. Y cuando estábamos preparando esta enseñanza, pues nos dimos cuenta de que aquí
Los dones espirituales son muy importantes para un cristiano porque eso es una dádiva, eso es un regalo que el Señor nos da, pero van acompañados y de la mano con el amor. Así es, hermana, porque Dios es amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el mayor don que Dios nos dio es eso. Fue su amor. Sí, fue su amor por medio de su Hijo amado. Así es. Si no hubiese sido por el Señor Jesucristo, no estuviéramos ni hablando del resto de estos dones. Por eso cuando al Señor le decían cuáles son los mandamientos, Él nos dio los dos grandes mandamientos. Así es. Que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ahí en esos dos grandes mandamientos se encierra todo el plan de Dios. Y Marcia, cuando nosotros vemos estos dos mandamientos y vemos las cosas que no agradan a Dios y vemos las cosas que Dios aborrece y quiénes son los que no podrán entrar al reino de los cielos, y regresamos al tema del amor, decimos, es que Dios es maravilloso, es único, es especial, porque cuando encierras todas esas cosas en lo que es el concepto del amor, pues no da lugar a ninguna de esas cosas. Y yo pienso, hermana, que es por eso que hay tantas divisiones, tantas iglesias separadas, porque no estamos viviendo realmente en el amor de Dios. A veces nosotros queremos actuar egoístamente, especialmente cuando se trata de defender a nuestra iglesia, porque mi iglesia, y realmente nosotros formamos parte de un cuerpo de Cristo. La iglesia le pertenece a Jesús, Él nos formó, Él nos compró, nosotros nos debemos a Él y no debemos de ser religiosos y enfocarnos en títulos de iglesia, sino que ministrar al pueblo de Dios, porque lo mismo dice la palabra, que los dones son para edificar la iglesia, no para que nosotros nos gloriemos de ningún don que el Señor nos da, ni que hagamos sentir a un hermano menos que el otro, solo porque aquel tal vez no ora como nosotros oramos, o tal vez por aquel no tiene la fe que nosotros tenemos. Al contrario, la Biblia nos dice que si nosotros nos creemos que tenemos mejor, tenemos que ayudar al que está débil, ayudar al caído. El Señor vino aquí a buscar lo que se había perdido. El Señor vino a darnos libertad, el Señor vino a darnos sanidad, el Señor vino a darnos vida eterna, no porque seamos mejores que nadie, pero Él quiere usar a todo aquel que se someta a Él. Él escudriña los corazones y Él todavía en este tiempo, hermana Alicia, está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer su voluntad y proclamar su nombre aquí en la tierra. No se trata de usted, hermana Alicia, no se trata de mí, no se trata de los pastores, no se trata de nadie. Es demostrar al mundo quién es Jesucristo, y en eso es lo que todas las iglesias, no importa de qué denominación usted sea, nosotros tenemos que proclamar la salvación, decirle al mundo entero que Cristo vino al mundo a morir en una cruz por nosotros los pecadores, y Él se dio a sí mismo por nosotros. Él sin pecado se hizo pecado por nosotros. Vamos a seguir leyendo en este mismo capítulo porque hay mucha información que dar. El apóstol nos dice aquí que profetizar es mejor que hablar en lenguas, porque la gente lo puede entender más, porque es un mensaje que Dios manda usando a un siervo o una sierva de Dios, no porque seamos mejores que nadie, pero porque a Dios le place. Así es. Vamos a continuar en el 13. Sí. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida oración para poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo
en lenguas más que todos vosotros. Mire como Pablo le dice aquí, muchas veces encontramos cristianos que dicen, yo hablo en lengua, pero que nadie lo sepa. Es decir, nosotros no tenemos por qué tener en secreto que hablamos en lengua, solo que sabemos cuándo tenemos que utilizarla y cuándo no. Así es. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro, que 10,000 palabras en lengua. Mire cómo Pablo lo aclara aquí. Es decir, él no se está gloriando de que él habla en lengua. Él simplemente está diciendo que él habla en lengua, pero para edificarse él. Porque cuando él llega a la iglesia y le habla a sus hermanos allí en la iglesia, les habla para conocimiento de la palabra, para que puedan entender, para que ellos se edifiquen con la enseñanza que él está dando. Porque si él habla en lenguas angélicas, pues nadie lo va a entender. Y lo que sucede también, hermana Alicia, me imagino que pasó en la iglesia de Corinto lo mismo que está pasando ahora en muchas iglesias, porque se habla de una manera desordenada y hay que entender que Dios es un Dios de orden. Si el Señor va a permitir que a un miembro o una miembra hable en lenguas, esta persona tiene que pedirle a Dios que le dé el don de interpretar esas lenguas, porque ahora se han visto muchos casos en que una persona grita por un lado, la otra persona grita por otro lado y se ponen hasta a saltar, a danzar, cosas que realmente no van de acuerdo al orden que debe de ser estipulado en una iglesia. Por eso el apóstol Pablo le decía aquí a la iglesia de Corinto que no se deberían de creer más que las otras iglesias. Me imagino yo que había un desorden tratando de pelear o de decidir que yo tengo más dones que tú. Y muchas veces sucede ahora en este tiempo porque miramos a un hermano de menos o a una hermana de menos porque no tiene el don de lenguas. El don de lenguas, tenemos que entender que es un don que Dios da, es un regalo gratuito. El don de profecía es lo mismo, pero hay muchos otros dones. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Por la mayor cosa que nosotros debemos de anhelar en nosotros es por sobre todo el amor, el amor, mostrar ese amor. Y eso es lo que debemos de enfocarnos y no dejar que el enemigo entre a perturbar, a causar divisiones en las iglesias usando la palabra, porque esto nos habla claramente. Sí, los dones son muy importantes para edificar la iglesia, no es para vanagloria nuestra, y en eso es que nosotros nos tenemos que basar, demostrar la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Y Marcia, nosotros podemos estar en una reunión en la iglesia, en un culto, y unirnos y convocar que el Espíritu Santo se derrame. Pero el Espíritu Santo no es emocional. No es emocional, no es que sí, porque incluso hemos llegado al límite de que hay lugares donde hay escuelas donde se enseña a hablar en lengua. Y eso no es de Dios. Como tampoco es de Dios esas risas que forman las personas y dicen que están ungidos, que están poseídos por el Espíritu Santo, vomitando. Y vemos cuando hay movimientos de eso, Marcia, que no son de Dios, no son espirituales, como hasta las personas cogen miedo. Sí. Incluso muchas personas se van de las iglesias y no regresan más. Por eso es que el apóstol Pablo estaba instruyendo a la iglesia de Corinto, y esto se ha venido manifestando ahora más que antes, me imagino yo, porque como hay tantas iglesias y hay tantas denominaciones que cada quien quiere hacer una iglesia dependiendo a la doctrina que ellos creen que debe de ser. Por eso es que siempre, hermana, nosotros como hijos de Dios no nos debemos de dejar guiar por alguien que nos dice, no, pero esto dice así, esto dice así. Entonces, si usted escuche todo, retenga lo bueno y deseche lo malo, escudriña las escrituras por sí mismo. Anteriormente, la Biblia no estaba a la disposición de las personas como lo está ahora.
Yo sé que hay muchas personas que no leen la Biblia, sino que se dedican a estar escuchando prédicas por internet, y no es malo, pero muchas veces puede llevar a tender a confundirnos. Entonces usted tiene que pedir, buscar dirección del Señor y escudriñar las Escrituras, y no usar el teléfono solamente y decir, no, aquí tengo mi Biblia en el teléfono. Usted tiene que tener su Biblia que usted pueda andar cargando en cualquier lado, y en el momento indicado que usted tenga un tiempito libre, aprovechar y a leerla. Porque, hermana, nosotros tenemos que entender que esto no se nos dio a nosotros para que la tengamos de adorno en la casa, sino que para que la escudriñemos, porque por ella es que el Señor se manifiesta a nosotros. Aquí en esta Biblia están las profecías, están las cosas del futuro, las cosas que están por venir. Muchas veces nosotros queremos buscar profetas o personas que nos adivinen qué es lo que va a pasar el día de mañana, o a veces miramos las noticias todos los días porque queremos ver qué es lo que va a suceder en el mundo entero, cuando aquí en la Biblia ya el Señor nos dice cuál es el principio y el final de este mundo, y que el pecado entró al mundo, y por eso esta tierra va a ser un día castigada, pero usted y yo tenemos la oportunidad de ser salvos por medio de Jesucristo, porque Él vino aquí. ¿Por qué Él escogió la tierra? No lo sé, tal vez un día lo vamos a entender, porque Dios, que Él sabe lo que Él hace. Él es un Dios justo, un Dios de amor, y todo lo que ha hecho Dios es perfecto. Y tenemos que tener en cuenta que nosotras, las personas que estudiamos la Biblia, que conocemos bien el Evangelio, pues no tenemos que estar preocupados por nada de lo que vaya a pasar, porque hay muchas personas que vienen, como ahora que pasó el eclipse, y hubo personas que acumularon mucha comida y hasta se prepararon como si fuese a terminar el mundo. Hay muchos cristianos que viven pendientes de las redes sociales y de muchas profecías que están dando muchas personas en las redes sociales. Pero es que nosotros todas las profecías las tenemos aquí en la Biblia. Y cuando nosotros tenemos este conocimiento, pues nosotros no tenemos temor de nada, porque todo lo que va a pasar, Dios nos los dijo aquí en la palabra. Está escrito, y nosotros tenemos el consuelo de que nosotros en Cristo tenemos la preparación necesaria. Solo quería leer unos capítulos, unos versículos más, porque ya estamos casi con el tiempo corto por la introducción que tuvimos, pero quiero, hermano, amigo, que vaya usted y escudriñe en Primera de Corintios, empiece del capítulo 12, 13 y 14, que son 3 capítulos que el apóstol, que Dios le dijo al apóstol que los escribiera de esta manera para instruir a la iglesia en Corinto, y es ahora para instruirnos a nosotros. Y miren lo que dice el versículo 20. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, hermano, recuerde esto. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Escuche, iglesia, usted, hermano o hermana, que tal vez está abatido, porque tal vez usted cree que usted no tiene el Espíritu Santo porque usted no habla en lenguas. Recuerde, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Dios escribió sus profecías, todo el mensaje está aquí en la Biblia. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Así es, hermana, ¿qué más claro? Muy clara la palabra. Es muy claro. El de profecía es mucho mejor, porque puede entrar alguien y Dios le puede usar, pero Dios lo usa. No es algo que yo lo voy a inventar. No es algo por emoción. No. Y no es que usted se va a estar cayendo
o llorando, sino es el Espíritu Santo que lo atrae al Señor. Pero hoy quiero motivar a aquella persona que todavía no le ha entregado al Señor Jesucristo. Quiero decirle, amigo, amiga, que el Señor Jesucristo vino a morir por ti, tal y como tú estás. El Señor no está esperando que tú vengas hasta que hayas cambiado o hayas dejado tu pasado o dejes tus cosas malas que tú has hecho o tus vicios. No lo vas a hacer tú solo. Necesitas a Jesús en tu corazón para que puedas vencer todas las tentaciones y las acechanzas del enemigo. Vamos a leer unos versículos más en Lucas, hermana. En Lucas 23, 41 al 43. Y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque esta historia que estamos leyendo aquí fue en el momento de la crucifixión de Jesús, que estaban los dos ladrones, cada uno a su lado, y estaban conversando allí. Y decían, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón no tuvo nada más que solamente decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí mismo el Señor Jesucristo lo perdonó y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así también el Señor te está diciendo a ti, amigo, amiga, que hoy puedes recibir ese regalo de salvación. Hoy tú también puedes formar parte de la familia de Dios. Solo tienes que tener un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón sincero. El Señor no espera que tú cambies de la noche a la mañana. La salvación es algo que no merecemos, es algo que Dios nos da, porque Dios es amor. Haz una oración como esta y dile, Señor, perdóname. Sí, Señor. Señor, sé que soy un pecador. Sé, Señor, que yo no puedo cambiar por mí mismo. Y hoy le pido, Señor, que me perdone mis pecados y que me ayude, Señor, a vencer toda tentación y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y así como tú le dijiste a este ladrón, Señor, que hoy mismo estaría en el paraíso, le pido, Señor, que hoy mismo mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este programa, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, traer esta palabra, Señor, para cada uno de los oyentes, Señor. Damos, Señor, lo que usted nos da. Señor, sabemos que no somos doctoras en teología, Señor, pero damos, Señor, porque somos hijas y siervas, Señor, y hemos aceptado ese llamado, Señor, de proclamar tu nombre en la tierra, Señor. Gracias porque es un privilegio que usted nos da sin merecerlo, Señor. Gracias por esta iglesia, por nuestros pastores, Rigoberto y Jessica Guzmán, por cada uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia. Y le pido, Señor, por aquellos que nos están escuchando y los que nos van a escuchar más adelante, Señor, que esta palabra, Señor, toque los corazones de ellos y que el Espíritu Santo, Señor, redarguya en la vida de ellos y les haga saber su condición pecaminosa que ellos tienen, Señor. Que usted los ama tal y como ellos son, Señor. Que usted no ama el pecado, pero sí ama al pecador, Señor. Y yo sé que usted quiere darnos la oportunidad, Señor, de ser salvos, porque nuestro Señor Jesucristo no vino al mundo a condenar el mundo, sino que para que el mundo sea salvo a través de él. Gracias, Señor, por todo. Bendice la reunión de esta noche, todo lo que vamos a hacer aquí en la iglesia en esta noche, la prédica, la música, la alabanza, la adoración, que todo sea para exaltar tu santo nombre. Recibe, Señor, la adoración para ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, damos gracias. Amén y amén. Que la paz, la gracia y la misericordia permanezca en todos ustedes. Que Dios los bendiga.